En una galaxia repleta de especies diversas donde los imperios surgen y caen como sombras en la danza cósmica, los humanos a menudo eran descartados como meros recién llegados. Su presencia era considerada intrascendente por los poderes galácticos establecidos. El Imperio Galáctico, con sus imponentes flotas y formidable poder militar, miraba a los humanos con una mezcla de diversión y desdén. Se reían de la idea de que una especie tan joven desafiara su dominio en las estrellas. Durante décadas, los humanos habían trabajado en silencio, construyendo silenciosamente su fuerza, perfeccionando sus habilidades y expandiendo su alcance a través de la vasta extensión del espacio. Tenían una reputación de adaptabilidad, ingenio y una determinación feroz que desmentía su apariencia aparentemente frágil. Pero no fue hasta la presentación del acorazado que la risa del Imperio Galáctico se convirtió en susurros silenciosos de miedo e incertidumbre. El acorazado, bautizado como la ira del valor, era una maravilla de la ingeniería humana, un gigante de metal y potencia de fuego que empequeñecía incluso a las naves de guerra más grandes de la flota imperial. Su casco brillaba con una resistencia que parecía para desafiar el vacío del espacio mismo, sus armas erizadas de intenciones letales, mientras los rumores se extendían por la galaxia de las capacidades de los dreadnoughts humanos. Los imperios, una vez despectivos, comenzaron a tomar nota. Los susurros se convirtieron en gritos de incredulidad cuando los informes de las hazañas de la ira del valor en la batalla llegaron a los rincones más lejanos del espacio conocido. Se decía que el Dread se enfrentó a toda la armada con una sola mano. Sus cañones ardían con furia justa mientras atravesaba las flotas enemigas con una eficiencia despiadada. El Imperio Galáctico, una vez tan confiado en su superioridad, ahora se encontraba enfrentado a una nueva realidad, una realidad en la que los humanos ya no se acobardaban en las sombras, sino que se mantenían erguidos y resueltos, su bandera plantada firmemente en el suelo del desafío. La risa se había desvanecido hace mucho tiempo, reemplazada por un reconocimiento sombrío del potencial humano para la destrucción, mientras las estrellas daban testimonio del drama que se desarrollaba de este nuevo conflicto. Los humanos se prepararon para las batallas que aún estaban por venir, porque sabían que el camino por delante estaría plagado de peligros y incertidumbre. Pero también sabían que llevaban dentro de ellos la chispa de resiliencia que había sostenido a su especie a lo largo de los siglos, y mientras el Imperio Galáctico observaba en silencio atónito, los humanos estaban listos para enfrentar cualquier desafío que los aguardara. Sus ojos fijos en el horizonte distante, sus corazones se llenaron con la determinación inquebrantable de una especie que se negó a ser conquistada. La noticia de la ira del valor y el levantamiento humano se extendió como un reguero de pólvora por la galaxia, encendiendo una sensación de inquietud entre las diversas civilizaciones alienígenas que habían subestimado durante mucho tiempo el poder de la humanidad. Susurros de miedo y admiración siguieron a la estela de la formidable reputación de los dreadnoughts, proyectando una sombra sobre el dominio una vez inexpugnable del Imperio Galáctico. Envalentonados por su nuevo reconocimiento, los humanos reunieron sus flotas y forjaron alianzas con otras especies que se habían desilusionado con el gobierno opresivo del Imperio. Juntos formaron una coalición de fuerzas que se mantuvo como una desafiante bulwark contra la oscuridad invasora de la tiranía imperial. Entre los comandantes que lideraban esta coalición estaba la almirante Sarah Kellen, una veterana de incontables batallas y un genio estratégico cuya destreza táctica le había ganado el respeto de amigos y enemigos por igual. Su mirada de acero y su determinación inquebrantable inspiraban coraje en sus tropas e infundían miedo en los corazones de quienes se atrevían a desafiarla, mientras las fuerzas de la coalición se reunían en el borde del territorio en disputa. La tensión en el aire era palpable, crepitando con la anticipación del conflicto inminente. El Imperio Galáctico, siempre arrogante y despectivo, movilizó sus inmensas flotas en respuesta,
decidido a aplastar la rebelión humana y reafirmar su dominio sobre la galaxia. El escenario estaba listo para una confrontación de proporciones épicas, un choque de titanes que haría eco en los anales de la historia. Los humanos, con su espíritu inquebrantable y su voluntad indomable, se enfrentaron al poder del Imperio Galáctico, un coloso. Del poder y la autoridad que habían gobernado las estrellas durante siglos, cuando los primeros disparos sonaron en el vacío. Las líneas de batalla se trazaron y el destino de la galaxia pendía de un hilo. La ira del valor lideraba la carga con el almirante Kellen al timón. Desató una furia de potencia de fuego que atravesó las defensas imperiales como un costado del trigo. Las flotas, una vez orgullosas, del Imperio Galáctico se vieron superadas y maniobradas por las astutas tácticas y la abrumadora potencia de fuego de la coalición humana. Ola tras ola de naves enemigas cayeron ante el implacable ataque de la ira del valor. Sus capitanes no pudieron comprender la ferocidad y la determinación de sus adversarios, previamente subestimados en medio del caos y la carnicería. La voz del almirante Kellen atravesó la D clara e inquebrantable, reuniendo a sus tropas para la victoria, con la promesa de libertad y justicia para todos los que se atrevieran a desafiar el yugo de la opresión imperial, y mientras el Imperio Galáctico se tambaleaba bajo el devastador ataque de la coalición humana. Un nuevo capítulo en la historia de la galaxia fue escrito. Uno en el que la risa de los poderosos fue silenciada por el rugido de los oprimidos y el valor de la humanidad oprimida. Brilló frente a probabilidades abrumadoras. Las secuelas de la batalla decisiva reverberaron por toda la galaxia, dejando un rastro de destrucción a su paso. Las flotas otrora poderosas del Imperio Galáctico yacían dispersas y rotas, sus orgullosas naves de guerra reducidas a ruinas humeantes. Una deriva en el vacío. La coalición humana ensangrentada pero inquebrantable se mantuvo triunfante en medio de los escombros, su victoria. Un testimonio de su determinación inquebrantable y coraje inquebrantable. Cuando las noticias de la derrota del Imperio Galáctico se extendieron por todas partes, una ola de esperanza y desafío barrió la galaxia, inspirando a otras especies oprimidas a levantarse contra sus tiránicos señores. El éxito de la coalición había destrozado la ilusión de invencibilidad que había rodeado durante mucho tiempo al imperio, allanando el camino para una nueva era de libertad e igualdad. Entre las estrellas envalentonadas por su victoria, la almirante Kellen y sus compañeros comandantes comenzaron la ardua tarea de reconstruir la galaxia desgarrada por la guerra, forjando alianzas con antiguos enemigos y sentando las bases para un nuevo orden interestelar basado en el respeto mutuo y la cooperación mutua. La ira del valor, ahora aclamada como un símbolo de resistencia y desafío, patrullaba las rutas espaciales como un guardián de la paz y la justicia, sus armas silenciosas, pero su presencia un recordatorio del costo de la tiranía. Pero incluso cuando las estrellas comenzaron a realinearse a raíz del triunfo de la coalición, una nueva amenaza se alzaba en el horizonte, una fuerza oscura y malévola que buscaba sembrar el caos y la discordia entre los mundos recién liberados, conocidos solo como los nacidos del vacío. Este enigmático enemigo emergió de las sombras del borde exterior, sus motivos envueltos en misterio y su poder aparentemente ilimitado. La almirante Kellen, siempre vigilante y en guardia contra las maquinaciones de los nacidos del vacío, reunió sus fuerzas para la tormenta que se avecinaba, decidida a proteger las duras libertades de la galaxia de esta nueva e insidiosa amenaza. Hizo que la coalición, ahora unida en propósito y resolución, estuviera lista para enfrentar cualquier prueba que se les presentara. Sus espíritus reforzados por el recuerdo de sus victorias pasadas y el conocimiento de que tenían la fuerza y el coraje para superar cualquier desafío que se les presentara, mientras las estrellas brillaban intensamente en lo alto, arrojando su luz tranquilizadora sobre una galaxia renacida.
De las cenizas de la tiranía, el escenario estaba listo para un nuevo capítulo en la saga épica de la lucha de la humanidad por la libertad y la justicia entre los innumerables mundos del cosmos. Y mientras la ira del valor cruzaba la vasta extensión del espacio con sus armas preparadas y su tripulación resuelta, los ecos del pasado se mezclaron con las esperanzas del futuro, pintando un tapiz de desafío y resistencia que perduraría por generaciones venideras. La galaxia estaba al borde de una nueva era. Los ecos de batallas pasadas reverberaban a través de la vasta extensión del espacio. Los nacidos del vacío, una amenaza sombría que acechaba en los márgenes del espacio conocido, arrojaban una nube de incertidumbre sobre la galaxia. Presencia, un siniestro recordatorio de los peligros que aún acechaban. En la oscuridad más allá de las estrellas, la almirante Sarah Kellen estudió los informes de sus oficiales de inteligencia con el ceño fruncido, su mente consumida por pensamientos sobre el enigmático enemigo que amenazaba con desestabilizar la frágil pieza que se había forjado laboriosamente a raíz de una estela. La victoria de la coalición, los motivos de los nacidos del vacío seguían siendo un misterio. Sus ataques, rápidos y devastadores, dejaron un rastro de destrucción y desesperación a su paso. Al reunir a sus asesores más confiables, la almirante Kellen ideó un plan audaz para enfrentar la amenaza de los nacidos del vacío de frente, reuniendo sus fuerzas para un ataque decisivo contra el corazón de la fortaleza enemiga en lo profundo del vacío, la Wrath del Valor. Flanqueada por una formidable armada de naves aliadas de toda la galaxia, puso rumbo al borde del espacio conocido. Sus motores zumbaban con anticipación y determinación, mientras la flota de la coalición se aventuraba en los confines desconocidos del vacío. Una sensación de inquietud se apoderó de los corazones de todos los que navegaron con la almirante Kellen. Sus ojos fijos en el lejano horizonte, donde las sombras bailaron entre las estrellas centelleantes. Los nacidos del vacío eran un enemigo formidable. Su tecnología y tácticas diferentes a todo lo que la galaxia había visto antes. Sus naves estaban envueltas en oscuridad y sus intenciones veladas en secreto. La batalla que siguió fue feroz e implacable. Un choque de voluntades e ideologías que amenazaron con engullir a la galaxia en una vorágine de caos y destrucción que lo consumía todo. La ira del valor, erizada de poder de fuego y determinación, lideró la carga contra los nacidos del vacío. Sus armas llameantes y sus escudos firmes contra el asalto implacable del enemigo, mientras el vacío resonaba con el estruendoso rugido de los cañones y los gritos de las naves moribundas. La voz de la almirante Kellen se elevó por encima del caos, reuniendo a sus tropas con palabras de coraje y convicción. La coalición luchó con una ferocidad nacida de la desesperación y el desafío. Su resolución inquebrantable frente a probabilidades abrumadoras y en un momento de sublime claridad, en medio del caos de la batalla, la almirante Kellen contempló la verdad que la había eludido durante largos años. La galaxia era vasta y estaba llena de maravillas, pero también llena de peligros e incertidumbre. Las luchas del presente no eran más que un capítulo en la saga atemporal de la vida entre las estrellas, una narrativa moldeada por las elecciones y los sacrificios de aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a la oscuridad y abrazar la luz de la esperanza. Mientras la batalla continuaba, la ira del valor se mantuvo firme al frente del conflicto, un faro de esperanza en un mar de incertidumbre. Sus armas ardían con furia justa mientras chocaba con las fuerzas de los nacidos del vacío, y cuando los disparos finales resonaron, en el vacío, un silencio ensordecedor descendió sobre el campo de batalla, roto solo por el sonido de las estrellas distantes titilando en la noche eterna. La galaxia contuvo la respiración esperando el resultado de esta lucha épica entre la luz y la oscuridad, entre la libertad y la tiranía, entre el pasado y el futuro. Tras la desgarradora batalla contra los nacidos del vacío, la galaxia yacía herida pero resuelta, sus denizens contemplando el costo del conflicto y la fragilidad de la paz.
Los restos de la flota de los nacidos del vacío flotaban sin vida a través del vacío. Su poder, una vez formidable, se rompió y se dispersó como polvo en los vientos cósmicos. La almirante Sarah Kellen y las fuerzas de la coalición habían emergido victoriosas, pero a un alto precio. Sus pérdidas pesaron mucho en sus corazones. Un sombrío recordatorio de los sacrificios hechos en nombre de la libertad cuando el polvo se asentó y los ecos de la batalla se desvanecieron en el vacío. Un nuevo amanecer comenzó a romper en la galaxia. La derrota de los nacidos del vacío había unido a los mundos y especies dispersos en un nuevo sentido de solidaridad, fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación que se habían forjado en el crisol del conflicto. La esperanza floreció como una delicada flor en medio de las ruinas de la guerra. Sus pétalos se extendieron hacia la luz de un mañana más brillante. Almirante Kellen, su mirada fija en el horizonte de la posibilidad, estaba de pie sobre el puente de la ira del valor, su corazón pesado por el dolor, pero también lleno de una feroz determinación de reconstruir y renovar la tripulación del acorazado. Veteranos de innumerables batallas y héroes por derecho propio, trabajaron incansablemente para reparar el daño causado por el conflicto, sus espíritus abucheados por el conocimiento de que habían luchado contra la oscuridad y emergieron victoriosos, mientras las fuerzas de la coalición comenzaban el largo y arduo proceso de reconstrucción de la galaxia. El almirante Kellen emprendió un viaje de diplomacia y reconciliación, viajando de mundo en mundo para curar viejas heridas y forjar nuevas alianzas. La ira del Bala, ahora un símbolo de unidad y fuerza, patrullaba las rutas espaciales como testimonio de la resistencia del espíritu humano y los lazos de camaradería que se habían forjado en el crisol de la guerra entre las estrellas. Los susurros de una nueva era de paz y prosperidad se extendieron como polvo de estrellas en el viento cósmico, pintando un tapiz de esperanza y renovación que se extendió por la vasta extensión del espacio. Las lecciones aprendidas de las pruebas y tribulaciones del pasado guiaron a la galaxia hacia un futuro construido sobre la cooperación, el entendimiento y el respeto mutuo, donde los sueños de incontables generaciones finalmente podrían tomar vuelo, y como la ira del valor, navegó a través de los confines infinitos del cosmos, sus armas silenciosas pero su resolución inquebrantable. La almirante Sarah Kellen contempló la belleza de la extensión de Starlet con ojos que no solo veían el pasado, sino también la promesa del futuro. La galaxia era un tapiz de sueños y aspiraciones, donde cada ser sintiente tenía un lugar entre las estrellas, donde la voluntad de perseverar y el coraje de superar podían conducir a un destino más allá de la imaginación. En la quietud del espacio, entre las estrellas brillantes y las nebulosas arremolinadas, un nuevo capítulo en la saga épica del espíritu indomable de la humanidad comenzó a desarrollarse. Un capítulo lleno de posibilidades incalculables. Un capítulo que se mantendría como testimonio del poder perdurable de la esperanza y el triunfo del espíritu humano. Entre las infinitas maravillas del cosmos, como la galaxia, en la paz tentativa que se había instalado sobre su extensión llena de estrellas, una sensación de renovación y rejuvenecimiento impregnaba los mundos que habían sido marcados por el conflicto. El suave resplandor de las estrellas distantes se reflejaba en los cascos de las naves recién construidas. Los elegantes diseños son un testimonio de la creatividad y la resistencia de los seres sensibles de toda la galaxia. El comercio floreció, las alianzas se profundizaron y los lazos de camaradería que se habían forjado en el crisol de la guerra se hicieron más fuertes con cada ciclo que pasaba. La almirante Sarah Kellen, ahora aclamada como una heroína y un símbolo de unidad, Among the Stars continuó liderando las fuerzas de la coalición con gracia y determinación. Su liderazgo inspiró confianza y respeto entre aliados y adversarios por igual. Su sabiduría y compasión guiaron a la galaxia hacia un futuro lleno de promesas y oportunidades desde el puente de la ira del valor. La almirante Kellum inspeccionó el bullicioso centro de actividad que se había convertido en la sede de la coalición, un testimonio de la fuerza y la determinación de aquellos que se habían atrevido a desafiar la oscuridad y abrazar la luz de Dios.
Los diplomáticos y dignatarios de una miríada de especies se mezclaron entre la tripulación. Sus voces se elevaron en la conversación y la risa. Sus gestos de amistad y cooperación, un recordatorio tangible del progreso que se había logrado a raíz del conflicto, mientras la coalición trabajaba incansablemente para reconstruir y reunir una galaxia fracturada por siglos de división y discordia. Los susurros de una nueva amenaza comenzaron a extenderse por el vacío. Una fuerza misteriosa conocida solo como el Enjambre Oscuro. Un enjambre enigmático de máquinas oscuras y conscientes, que arrasaron los confines del espacio conocido como una marea sombría. Los rumores de su hambre insaciable de recursos y su implacable impulso por asimilar toda la vida en su camino enviaron escalofríos por las espinas de aquellos que habían probado el amargo fruto de la guerra. La almirante Kellen, su resolución UND atenuada por el espectro de un nuevo conflicto en el horizonte, reunió a sus fuerzas una vez más para la tormenta que se avecinaba. Decidida a enfrentar al enjambre oscuro de frente y defender la frágil paz que había sido tan difícil una vez, la ira del valor estaba lista, sus armas preparadas y sus escudos levantados. Un faro de esperanza en una galaxia asediada por la incertidumbre y el miedo mientras las fuerzas de la coalición se preparaban para el inevitable choque con la oscuridad. Enjambre. Un sentido de unidad y propósito se extendió por las filas, uniendo a aliados y amigos en una causa común. Las estrellas brillaban intensamente sobre sus cabezas, proyectando su luz tranquilizadora sobre una galaxia renacida, de las cenizas del conflicto, su testigo silencioso, un recordatorio de las infinitas posibilidades que se encuentran más allá de los límites del miedo y la duda. Y mientras el Bala Rauf se aventuraba una vez más en los confines desconocidos del espacio, sus motores rugían con desafío y su tripulación, resuelta en su determinación. La almirante Sarah Kellen sabía que el renacimiento de la galaxia no era solo un sueño fugaz, sino un brillante testamento del poder perdurable de la esperanza, el coraje y la unidad entre los innumerables mundos del cosmos. El vacío entre las estrellas zumbaba con una energía siniestra mientras las fuerzas de la coalición, lideradas por la almirante Sarah Kellen, a bordo del Bala Rauf, se preparaban para la inminente confrontación con el enigmático enjambre oscuro. Los informes del avance implacable del enjambre y los métodos insidiosos se habían extendido como un reguero de pólvora a través de la galaxia, infundiendo miedo en los corazones de incluso los guerreros más curtidos en la batalla. El tiempo de preparación había pasado, ahora era el momento de enfrentar esta nueva amenaza de frente. El acercamiento del enjambre oscuro fue anunciado por una maelstrom de energía oscura que retorció y distorsionó el tejido del espacio mismo, un presagio siniestro de la tormenta que se avecinaba. La flota de la coalición, un frente unido de innumerables especies y civilizaciones, estaba listo para defender sus hogares y su forma de vida contra este enemigo implacable que buscaba extinguir toda la luz en la galaxia. Cuando la primera ola del enjambre oscuro descendió sobre las fuerzas de la coalición, el caos estalló en el campo de batalla. Enjambres de máquinas malévolas derramaron sus formas retorcidas, moviéndose con un propósito singular de consumir y asimilar toda la vida en su camino. La ira del valor, erizada de armamento y determinación, lideró la carga contra este embate implacable. Sus cañones brillaban con furia justa mientras buscaba hacer retroceder la marea de la oscuridad. La voz del almirante Kell se elevó sobre la D de la batalla, un faro de coraje y liderazgo que unieron a las tropas para mantenerse firmes contra la marea de metal y malicia de la coalición, con una ferocidad nacida de la desesperación y el desafío, su resolución inquebrantable ante las abrumadoras probabilidades. Ola tras ola de drones enemigos encontraron su destino a manos de los valientes defensores de la coalición. Sus filas se redujeron, pero su determinación fue inquebrantable en medio del
caos y la carnicería, surgió un rayo de esperanza, una vulnerabilidad en las defensas del enjambre oscuro que podría explotarse para cambiar el rumbo de la batalla a favor de la coalición. El almirante Kellen, siempre el genio estratégico, ideó un plan audaz para explotar esta debilidad, reuniendo a sus fuerzas para un ataque decisivo que inclinaría la balanza a su favor. El valor Wrath lideró la carga. Sus armas rugieron con furia mientras apuntaba al corazón de la estructura de mando del enjambre oscuro. La formación del enemigo comenzó a flaquear cuando las fuerzas de la coalición presionaron su ventaja, atacando con precisión y astucia en un asalto coordinado que amenazaba con llevar al enjambre oscuro de rodillas mientras la batalla se desataba en la galaxia. Contuvo la respiración colectiva, observando con anticipación provocada como el destino de incontables mundos pendía de un hilo la ira de valor. Un faro brillante de coraje y desafío atravesó las filas enemigas como una espada a través de la oscuridad, sus armas brillando con una resolución indomable, mientras se enfrentaba a la malévolamente colmena del enjambre oscuro, y en un momento de intensidad abrasadora, el campo de batalla estalló en un destello cegador de luz, mientras las fuerzas de la coalición daban el golpe decisivo que destrozaba la estructura de mando del enjambre oscuro, hundiendo al enemigo en el desorden y el caos. Las fuerzas de la coalición avanzaron con su coraje y determinación inquebrantables, mientras presionaban su ventaja conduciendo al enjambre oscuro de regreso al abismo de donde vinieron, mientras los ecos de la batalla se desvanecían en el vacío. Un pesado silencio descendió sobre el maltrecho campo de batalla, roto solo por el tenue zumbido de estrellas distantes y el suave susurro de una galaxia renacida. Las fuerzas de la coalición habían emergido victoriosas, su unidad y resolución, en pie como testamento al poder perdurable de la esperanza y el coraje frente a probabilidades insuperables, mientras la ira del valor cruzaba a través de los restos del enjambre. Sus armas ahora estaban en silencio, pero su presencia era un recordatorio de la resistencia de la galaxia. La almirante Sarah Kellen contempló la belleza de la extensión de Starlet con ojos que no solo veían las cicatrices del conflicto, sino también la promesa de un futuro más brillante. La galaxia había resistido la tormenta, su espíritu intacto, su determinación inquebrantable frente a lo desconocido. La esperanza floreció, una nueva. Entre las estrellas arrojaba su suave luz sobre una galaxia que había resistido y triunfado frente a la oscuridad. La resonante victoria sobre el enjambre oscuro marcó un punto de inflexión para la galaxia, un momento de triunfo y renovación que marcó el comienzo de una nueva era de esperanza y posibilidad a raíz de la victoria decisiva de la coalición. Las estrellas mismas parecían brillar con un renovado sentido de optimismo. Sus distantes luces parpadeantes eran un reflejo de la resistencia y el coraje que habían llevado a este momento de triunfo. Almirante Sarah Kellen, celebrada y reverenciada por la galaxia como una heroína de leyenda, se paró en el puente de la ira del valor, su mirada fija en la vasta extensión del espacio que se extendía ante ella. La tripulación del acorazado, cansada pero jubilosa, trabajó incansablemente para reparar el daño sufrido en la batalla. Sus espíritus se elevaron al saber que habían emergido victoriosos contra todo pronóstico, mientras las fuerzas de la coalición se reagrupaban y celebraban su ardua lucha. Los planes de victoria se pusieron en marcha para reconstruir los mundos mágicos y forjar nuevas alianzas que solidificarían la nueva unidad de la galaxia. Diplomáticos y líderes de todas las estrellas se reunieron para discutir el camino a seguir. Sus voces se alzaron en la conversación y la camaradería, su visión compartida de un futuro pacífico y próspero que los uniera en una causa común. La galaxia, una vez desgarrada por el conflicto y la lucha, ahora se encontraba en la cúspide de un nuevo comienzo, un capítulo en su historia donde se podía aprender de los errores del pasado y
Los triunfos del presente podían allanar el camino para un mañana más brillante. Las lecciones de unidad y cooperación que había sido duramente ganado a través de incontables batallas, ahora servía como la base sobre la cual una nueva era de paz y prosperidad podía ser construida mientras los esfuerzos de la coalición para reconstruir y reunificar la galaxia tomaban forma. Los susurros de un renacimiento se extendieron como polvo de estrellas a través del vacío, pintando un tapiz de esperanza y renovación que se extendía a través del cosmos. Las rutas comerciales se reabrieron, los avances en la tecnología florecieron y los intercambios culturales florecieron a medida que las especies de los rincones más remotos de la galaxia se unían en un espíritu de cooperación y entendimiento en medio del resplandor de soles distantes y el suave humear de motores distantes. Una sensación de paz se instaló en la galaxia. Una paz difícil a través del sacrificio y la lucha, pero que ahora brillaba como un faro de esperanza para todos los que llamaban a las estrellas su hogar. La ira del valor, una vez un presagio de guerra y conflicto, ahora navegaba a través de los confines infinitos del espacio como un símbolo de unidad y resiliencia, un guardián de la paz y un recordatorio de la capacidad de la galaxia para resistir incluso los tiempos más oscuros, y mientras la almirante Sarah Kellen contemplaba la vasta extensión del espacio con ojos que veían no solo las cicatrices del conflicto, pero también las infinitas posibilidades que se avecinaban, ella sabía que el renacimiento de la galaxia no era solo un sueño fugaz, sino una promesa de un futuro donde los lazos de amistad y la luz de la esperanza guiarían el camino hacia un destino más allá de lo imaginable. Con coraje en sus corazones y las estrellas como guía, los Dennis de la galaxia abrazaron este momento de renovación, unidos en su visión compartida de un cosmos donde la paz, la prosperidad y la comprensión reinaran de manera suprema. Después de las grandes celebraciones que marcan el legado de unidad entre el dominio Cenari y la humanidad, un espíritu de exploración y cooperación floreció en todo el cosmos. La alianza que se había forjado en el crisol del conflicto ahora se había transformado en un faro de esperanza e inspiración para seres de todos los rincones del universo, encendiendo un nuevo sentido de camaradería y comprensión que trascendió las barreras del lenguaje y la cultura en el puesto avanzado humano y a bordo del USS Invictus. Los preparativos estaban en marcha para un esfuerzo monumental que llevaría los límites de la exploración y el descubrimiento a nuevas alturas. Se planeó una expedición conjunta que se aventuraría en los confines inexplorados de la frontera cósmica. Guiados por la visión compartida de unidad y cooperación que había definido la alianza entre los Cenari y la humanidad, el capitán Harris y el coronel Hanara estaban al mando de la expedición, sus miradas fijas en la vasta extensión del espacio que se alzaba ante ellos. La promesa de mundos inexplorados y maravillas no contadas atraía su compromiso compartido con la exploración y la comprensión, alimentando el espíritu de aventura que latía en los corazones de todos los que se habían reunido para este viaje trascendental, mientras el puesto avanzado humano y el USS Invictus se preparaban para embarcarse en su viaje cósmico. Una sensación de anticipación y emoción llenó el aire. Seres de diferentes especies y civilizaciones, unidos por una visión común de paz y cooperación, se unieron en un coro de esperanza y optimismo que reverberó. A través de la expansión del universo, la expedición se lanzó al vacío del espacio con sus elegantes naves cortando el mar cósmico con gracia y determinación. Las tripulaciones humanas y Cenari trabajaron juntas en perfecta armonía. Su propósito compartido los unía mientras viajaban hacia el horizonte desconocido que los llamaba con la promesa del descubrimiento y la iluminación, en medio de la nebulosa arremolinada y los brillantes cúmulos estelares. La expedición conjunta se aventuró hacia lo desconocido cósmico. Guiados por un sentido de unidad y camaradería que trascendía los límites de los mundos y las civilizaciones, juntos navegaron por la vasta extensión del espacio.
Sus espíritus se entrelazaron en una búsqueda compartida de conocimiento y comprensión que daría forma para siempre al destino de todos los que se aventuraran en la frontera cósmica. Y mientras las estrellas titilaban en lo alto, arrojando un suave resplandor sobre los intrépidos exploradores y sus naves, un sentido de unidad y propósito descendió sobre la expedición, iluminando su camino a través de la infinita extensión del universo. El legado de amistad y cooperación entre el dominio Santar y la humanidad ardía brillantemente en sus corazones como una luz guía que los conduciría hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas y potencial ilimitado. Y en ese momento, cuando la expedición conjunta se embarcó en su odisea cósmica, el espíritu de exploración y cooperación que había definido su alianza se elevó hacia el vacío cósmico. Un testimonio del poder perdurable de la unidad y la amistad que resonaría a través de las estrellas durante eones por venir.